RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tocar un tema bastante interesante y preocupante a la vez, ¿no? Porque el Sindicato de Trabajadores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, SUTESAL, viene denunciando una sistemática campaña contra la empresa prestadora de servicio de agua, justamente Sedapal. Esto a raíz de los recientes hechos sucedidos en nuestra capital, como las inundaciones en San Juan de Lurigancho, los añigos que se han desprendido aquí en la capital y una serie de hechos que han sucedido en las últimas semanas. Nos acompaña para hablar de eso el señor Roy Arce, el secretario general de Defensa del Sindicato de Trabajadores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, SUTESAL. Señor Arce, muy buenos días, bienvenido a Enlace Regional Sur. Muchas gracias, gracias por la invitación y el espacio que nos brindan para poder dar esta información al público en general. A ver, ¿por qué se estaría haciendo esta campaña sistemática? ¿Quiénes estarían detrás de esto, ¿no? Bueno, hay que recordar que esto se inicia hace años atrás, en la cual siempre desde gobiernos anteriores se trata de privatizar Sedapal o cambian el discurso y dicen concesionar o seguir tercerizando las actividades de Sedapal. Esto viene desde la época de Ollantumala. Recordemos que en esa época Francisco Dunler era ministro de Vivienda, primero viceministro y luego ministro. En esa época se pensaba a través de las iniciativas privadas, es decir, los IPAs, se pretendía el Sedapal partirlo en tres partes, lo que es norte, centro y sur. Y esto concesionarlo por más de 20 años, 25 años a empresas privadas. Una de ellas era Odebrecht, que iba incluso a adquirir, si no me equivoco, la parte sur. Esto era una propuesta de un ministro del expresidente Ollantumala. Así es, en este caso Dunler, que fue en la época de Ollantumala. ¿También se presentaron otras propuestas similares, por ejemplo, en el Congreso de esa época? En el Congreso no, solamente a través del Ejecutivo y a través de Proinversión, lo que es el tema de las iniciativas privadas. Entonces se quería partir en Sedapal en tres, por así decirlo, y darlo a concesión a empresas privadas. Diferentes empresas privadas, una de ellas era Odebrecht. Entonces, a través de las diferentes denuncias que también hizo los mismos trabajadores de Sedapal, a través de nosotros del sindicato y de otros organismos y otras entidades, esto se dejó sin efecto porque justo ahí comenzaron el tema de las denuncias de los malos manejos que venía realizando esta corporación de empresas brasileñas. Correcto. Entonces, luego de ello, curiosidades de la vida, a raíz del anigo que ocurrió en San Juan de Lurigancho, que fue un problema que se ocurrió en el 14 de enero de este año, cabe mencionar que este anigo, si bien es cierto, ha sido responsabilidad porque el servicio lo presta Sedapal, tanto el tema de agua y desagüe, cabe mencionar cómo se origina. Esto se origina a raíz de que por las obras que se realizaron del tren eléctrico, de la ampliación del tramo 2 de la línea Metro 1, que era ampliar el circuito del tren eléctrico hasta San Juan de Lurigancho. Esto implicó que al momento de hacer el proyecto tenían que hacer, donde estaban planificado hacer la estación de la Pirámide del Sol, y posterior a ello Santa Rosa y las que vienen, iban a ser construidas encima de la red de agua potable y la red de desagüe. Entonces no podían estar obviamente debajo de las estaciones de tren. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué finalmente se decidió construir ahí y hacer esto que ha traído consecuencias muy serias? Claro, lo que pasa es que recordemos que el tren eléctrico era un elefante dormido hace muchos años y que por temas políticos se tenía que hacer la obra porque al final iba a ser el bienestar de la población. No, además que ya tenía tiempo suspendida y la gente misma la reclamaba. Exacto, ¿no? Entonces, pero no podemos dar solución a un tema que es el tema de transporte y afectar algo tan grande como es el tema del agua y desagüe. Pero se hizo finalmente. Claro, pero ¿qué pasa? Al momento que se hacen las estaciones, contemplaron desviar la red de agua y desagüe, justamente en la línea donde están estas estaciones de tren. Son 8 kilómetros de tubería, desde la Pirámide del Sol hasta la última estación de tren. Entonces ellos han hecho, en este caso el consorcio que tuvo a cargo la construcción del tren eléctrico. ¿Qué empresa tuvo el consorcio? En este caso es ¿Cuál es el grupo de empresas? Graña y Montero, pero que a la vez ellos han, como sabemos, todas estas empresas
no trabajan directamente, sino subcontratan a otras empresas. Entonces hicieron el desvío de estas redes de agua y desagüe, que normalmente siempre se hace en todo tipo de construcción. Ocurrió, por ejemplo, en el bypass de 28 de julio, en el nuevo metro que están haciendo también, en que está bajo la carretera central, igual también contempla que cuando existen redes de agua, luz, Se hace un desvío, ¿verdad? se hacen desvíos porque están en plena obra. Pero esto se tiene que hacer de una manera organizada. Claro, porque si no salen aniegos y la población se queda sin agua, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Esta obra tiene todo lo que contempla este proyecto, tiene una garantía de 7 años. Todo lo que viene inmerso, incluido el tema del desvío. El tema está de que al hacer este desvío, tanto la ejecución del desvío de la obra del agua y del desagüe y su supervisión ha sido tercerizado, o sea, ha sido concesionado por una empresa, porque así lo contemplan las bases del contrato. Y Correcto. eso lo maneja la autoridad anónima de Por una transportes. tercera empresa, ¿qué empresa? No tengo ahorita el nombre, pero como le menciono, siempre se trabaja de esa manera. O sea, siempre al momento que se ejecuta una obra, tanto su construcción y su supervisión, cuando a pesar de que afecta en este caso las obras de agua y desagüe, lo hace un tercero, así lo contemplan las bases. Es decir, Sedapal mismo no tiene la oportunidad en ese instante de ver o dar observaciones sobre la construcción o el desvío de eso. Una vez que es terminada la obra, sí, efectivamente, ya cuando ya está totalmente terminado, se hace la transferencia. Correcto. Es decir, le entrego yo al administrador, que en este caso es Sedapal de servicio, y le digo, ojo, ya se hizo el trabajo, ya está supervisado, obviamente por ingenieros, y le entregan a Sedapal, toma, recibe. Ahora, pero un momentito ahí, hablábamos de un tercero, Así ¿verdad? es, ese tercero tenía que dar la garantía por 7 años. Efectivamente. No sabe usted el nombre de la empresa que estaba a cargo de esa garantía. Pero no era Graña y Montero y tampoco Sedapal. Lo que pasa es que a la hora de la obra quien asume la responsabilidad es Graña y Montero, porque es quien ejecuta la obra. Correcto. O sea, es la que al final acredita o se adjudica la obra. Entonces, y ellos a su vez, como en cualquier empresa, siempre todo eso se terceriza. Es más, trabajan con 2 o 3 empresas. Eso ya es competencia directamente de ellos de ver exactamente quiénes son los que ejecutaron todo. Ahora, lo que sucede, señor Arce, es que la mayoría de la población limeña, y también para los amigos que nos están escuchando en el interior del país, se dieron muchas quejas respecto a la actuación tardía de Sedapal, ¿no? Y queremos que nos explique un poco eso. ¿Por qué Sedapal de alguna forma demoró tanto en ir a revisar el aniego y en dar una solución cuando la población de San Juan de Lurigancho se encontraba desbordada? Las calles, seguramente usted tuvo oportunidad de verlo, estaban totalmente inundadas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, justo para terminar lo que le estaba explicando, que va justo relacionado a lo que me acabas de preguntar. Entregan la obra a Sedapal y ya para que se la adjudique, ¿no? O sea, para la transferencia. Y al momento que tú recibes ya la obra, tú ya no vas a acabar, o sea, esas tuberías están a 8 metros y ya están totalmente asfaltadas. Entonces, realmente ahí tú no puedes supervisar mayor cosa. Entonces, y es a raíz de incluso de una obra tan grande que es el tren eléctrico, se entrega. Entonces prácticamente ha sido una transferencia de escritorio, en donde prácticamente tú recepcionas la obra y pasado 5 años de ejecutada esta obra, está dentro del periodo de garantía, ocurre en este caso el tema del aniego. Efectivamente, en el transcurso de estos años, hace 4 años, casi 5, se vio que tanto la avenida Prócer de Independencia comenzó a tener ciertos desniveles en el tema de la pista. Incluso algunos analistas por ahí, también expertos, advirtieron sobre este caso semanas antes de que sucedieron los hechos. Así es, efectivamente, pero no había todavía ningún afloro de ningún tema de agua o desagüe, simplemente era el tema del hundimiento de las pistas, en este caso. Ahora, Sedapal, en esta especie de trámite burocrático que me está contando, ¿tenía la potestad de revisar el aniego justamente que se encontraba? ¿Tenía de las conexiones? En el momento que ya sale el aniego, claro. Pero antes, cuando habían por ahí algunas señales de que podía pasar esto, podía desprenderse el aniego, ¿Sedapal podía realizar una supervisión? Nosotros, cuando ya se hace la transferencia y administra el servicio, efectivamente, Sedapal
a través de sus empresas tercerizadas, porque hay que también mencionar eso, las actividades de campo, casi el 70% están tercerizadas. Y tenemos lo que es el mantenimiento de redes de agua y desagüe. Y en una de estas empresas que ve el mantenimiento de las redes es Acciona. Y efectivamente ellos son los que de alguna manera aleatoria, conforme van viendo ciertos indicios, pueden ir picando e ir verificando en este caso el estado, o a través también de cámaras que se van entrando, porque desagüe nadie va a entrar a una tubería de más de 1,5 metros. Correcto. A través de cámaras pueden ver el estado, de repente puede haber un atoro, puede haber una rotura de tubería, y eso se verifica de esa manera. ¿Y por qué no realizaron estas supervisiones cuando todavía algunos expertos advertían sobre esta situación? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que el hundimiento, ojo, lo que se advirtió en ese entonces fue el hundimiento de las pistas. Entonces, el hundimiento de las pistas no necesariamente puede ser por un tema de agua o desagüe. El hundimiento de las pistas puede ser por un tema de mal asfaltado, una mal pavimentado de las mismas. Entonces ahí también hay una responsabilidad compartida, porque debió haber intervenido la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, y por ser las vías principales debió haber intervenido la Municipalidad de Lima. Entonces habría que preguntarnos... Es una responsabilidad compartida, entonces. Exacto, porque primero tenía que verse ¿por qué el hundimiento de las pistas? ¿Quién es el organismo competente? La Municipalidad de Lima o el Ministerio de Transportes. O también la propia Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Claro, entonces ver las pistas, esto no es un problema asfaltado, se pica de repente algo y encuentran que de repente hay una filtración de agua, entonces se llama en este caso al administrador que es del servicio, que es Sedapal, y se ubica. Pero ¿qué ocurre? Realmente recién, donde es que se hace la denuncia por parte de una filtración de desagüe, de agua, es la primera semana de enero, en donde efectivamente encuentran que justo al costado de la Pirámide del Sol se hunde una buena parte de la pista y comienza a aflorar ahí recién el tema de desagüe, aguas hervidas. Entonces ahí es donde ingresa Acciona y hace un pique y efectivamente confirman de que ahí hay una rotura en el colector, en la tubería matriz. Entonces lamentablemente ahí sí Acciona no supo reaccionar en el momento, porque digamos que si era primero o los primeros días de enero, esto sucedió el 14, habían 2 semanas como para que tomen las acciones correspondientes. Efectivamente, no estuvo de repente a la altura de este tipo de emergencias, o no tenía el equipamiento en ese momento. Eso ya se verá en el informe de la investigación que está haciendo la Contraloría, e incluso también están haciendo un informe el Colegio de Ingenieros. Correcto. Pero si Acciona no hizo la supervisión, ¿Sedapal tampoco se preocupó en ese sentido? Ni bien tomemos conocimiento de lo ocurrido, Sedapal, lo que pasa es que todo tiene un contrato, todo tiene una secuencia. Al tomar Sedapal conocimiento, ingresa a la emergencia, pero ya cuando prácticamente colapsa, porque ¿qué pasa? Cuando se ve, hacen la excavación y encuentran la filtración del desagüe, o sea, la rotura de la tubería, como se hace ahí de repente una maniobra, ingresa material dentro del colector. Correcto. Y lo que se hace es como poner un tapón en una tubería, ¿y qué haces? Toda esa tubería al final es como regresa. Que le pusieron un parche, ¿no? Exacto. O sea, no se pone un tapón. O sea, material ingresó arena, ingresó piedras y al final eso se taponeó. Correcto. ¿Y qué ocurrió? Que pero todo ese desagüe, en 2 semanas era evidente que iba a ir a explotar. Ese desagüe tiene que salir por algún lado. Entonces, ¿qué ocurrió? Salió justamente por la parte de la urbanización Los Jazmines, que si se puede ver, pues la urbanización es una urbanización que está como en una hollada. Correcto. Entonces, pero pudo ser en Los Jazmines, como también pudo ser en alguna otra otra urbanización, pero definitivamente por la geografía y por el desnivel que existe en esa urbanización, fue por la manera como colapsó. Ahora, ¿en qué momento sienten ustedes que empiece esta campaña que están denunciando, campaña sistemática contra Sedapal? Lo que pasa es que ni bien ocurre la emergencia, tanto los trabajadores de Sedapal, el sindicato y otras instituciones dimos nuestra opinión, en el cual debería decretarse en emergencia todo lo que era San Juan de Lurigancho.
Correcto. Si bien es cierto, hubo reacción por parte de algunos ministerios y de algunas instituciones y del propio SEDAPAL, fue para controlar el tema de la emergencia, donde se le entregó comida a todos los inmuebles. Recordemos que fueron 1919 afectados, ¿no? Las cuales comprendían 283 lotes. Además, O sea, muchas viviendas, familias que se quedaron prácticamente en la nada. 227 viviendas y 56 comercios, las cuales ya incluso han sido indemnizadas por la cobertura del seguro que tiene SEDAPAL. Pero, ¿qué ocurre en ese entonces? Era de que se atiende esta emergencia, pero luego de ello, eso es la reacción. Pero como te menciono, esa tubería tiene 8 kilómetros de distancia. Correcto. Entonces, no solamente era atender ese sino tramo, reparar el problema, el núcleo. es sí, reparar ¿verdad? el problema del desagüe, pero tienes que revisar todo. Correcto. Porque si tú ves el tramo de toda esa avenida, los desniveles vienen por toda la avenida hasta la última Entonces estación digamos de que tren. se descuidó el núcleo, el tramo, lo que se tenía que resolver en realidad y se dio más importancia a lo que era la emergencia. Efectivamente, y Ujú. eso ha sido también incluso las constantes comunicados que hemos sacado nosotros como sindicato, en las constantes reuniones que hemos tenido también con algunas autoridades, hemos venido indicando esto. El propio directorio que estuvo en ese entonces, el presidente directorio y el ministro de Vivienda también de alguna manera estaban evaluando esa alternativa. No, además que es un irresponsable porque, claro, ¿no? Tú puedes atender la emergencia, puedes solidarizarte con los damnificados, tratar de darles algunos beneficios como el tema de la indemnización, pero si no solucionas a la par la emergencia que te puede generar otros conflictos Efectivamente. en otras zonas, pues estamos hablando, entonces, ¿de qué sirve solucionar este problema? ¿No? Entonces, ¿por qué viene el tema de las denuncias? Ojo que eso ocurrió el 14 de enero. Nosotros vinimos haciendo estas propuestas durante la última semana de enero, primera semana de ¿Qué febrero. propuestas concretas tiene? Esa, justo de hacer una revisión de todo el tramo de los 8 kilómetros, porque ojo que dentro del primer informe que se lanza, se advierte de que la tubería utilizada, si bien es cierto, tiene todas las certificaciones, no es la adecuada para el tema de el servicio del desagüe en esa zona. Entonces se Porque tiene es que un material cambiar. se tiene que cambiar, Ujú. se tiene que cambiar. Entonces, ¿Eso a quién le compete? eso en Al- realidad por estar dentro de la garantía, y ya lo dijo el mismo ministro Bruce en una entrevista que le hicieron en un medio televisivo, le hicieron una pregunta al aire, y le dicen, porque ya se tomó la decisión de que se va, mediante decreto supremo que ha salido del gobierno hace unos días, Ujú. que ha declarado en emergencia por 60 días, San Juan del San Lurigancho, Juan del Lurigancho. Sí. han indicado que SEDAPAL va a ser el encargado de cambiar la tubería. Ahora, ok, nosotros somos el administrador de servicio y por un tema de responsabilidad hacia la sociedad lo vamos a hacer. Ujú. Pero Pero ¿quién más ojo, tendría eso que- en realidad está dentro de la garantía de los 7 años. Es decir, tendría Debería que... ser asumida por- por la empresa, en este caso Graña y Montero. No ¿no? por el tercero, sino por Graña y Es Montero. que Graña y Montero es el administrador de la obra. Es Correcto. igual, es como nosotros SEDAPAL. SEDAPAL es el dueño del servicio y nosotros tenemos que cambiar la tubería. Va a ser a través de terceros también incluso de repente, pero quien es responsable es el administrador del ¿Cuál ha contrato. sido la respuesta de la empresa Graña y Montero a este pedido que les han hecho? Cuando el propio ministro y también seguramente ustedes le dicen, bueno, también tienen parte de responsabilidad en este problema. Lo único que han respondido en su momento es que ellos ejecutaron la obra y le entregaron y que SEDAPAL al recibir ya la transferencia de la obra, SEDAPAL es el responsable. Es el único Así responsable. es. No, Pero ahora, el tema es que el informe es totalmente parcializado, ¿no? Entonces estamos esperando la respuesta del informe del Colegio de Ingenieros. ¿quién hizo el y informe? El informe fue realizado por una comisión Ujú. nombrada por el propio Ministerio de Vivienda y Construcción. Una comisión del Ejecutivo, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué siente que está parcializada? Porque en la parte resolutiva del informe Ujú. indican de que la tubería que se utilizó no es la adecuada para ese servicio. Y la tubería le compete a SEDAPAL. No, en este caso, caso, a la Graña y Montero. Graña y Montero. Pero Porque ellos digamos- son los que ejecutaron la obra. Pero veamos que en este informe final
que elaboró esta comisión del Ejecutivo, la responsabilidad está totalmente echada para Sedapal y no para Gran Industria. Efectivamente, ¿por qué responsabilizan a Sedapal? Porque ellos reciben la obra sin ningún tipo de observación alguna y no supo actuar ante la respuesta, como tú me hiciste la pregunta, porque no se basan en toda la información en general, sino en el momento de la acción, o sea, de lo que te acabo de indicar de Acciona cuando hizo el pique y no supo de repente en ese momento actuar ante lo que encontró en ese instante. ¿Ustedes sienten que desde el propio Ejecutivo hay una intención de querer privatizar a Sedapal? Claro que sí, porque hace cosa de menos de un mes, cuando asume el ministerio Carlos Brus, el nuevo ministro. hubo un cambio, hace todo un tema mediático en el cual responsabiliza directamente al directorio de ese entonces, que estaba a cargo del ingeniero Bustamante como presidente directorio, de no haber actuado a la altura en esta emergencia. Y de igual manera también incluso destituyen al gerente general de aquel entonces. Correcto. Y nombran a un nuevo directorio. ¿No? Detengámonos un momento en ese punto para luego empezar a hablar del otro directorio. ¿No hay un mea culpa de Sedapal? ¿No era necesario que alguien asuma la responsabilidad política? Porque digamos que cuando sucede un hecho lamentable, es lógico que el propio ministro o alguna autoridad salga a decir, bueno, tenemos que darle un mensaje a la población de que efectivamente nos hemos equivocado y alguien tiene que asumir esas consecuencias. ¿Hay un mea culpa de parte de Sedapal? Claro, se hizo en ese momento de la emergencia, salió el propio ministro de Vivienda. Me refiero al hecho de que hayan separado al presidente, al gerente, lo que nos está diciendo usted. Claro, lo que pasa es que en ese entonces sale el ministro Piqué, y en aquel entonces estaba como ingeniero el presidente de directorio, ingeniero Bustamante, y en aquel entonces obviamente era el gerente general, Michel Vega en ese momento, y lo que se hace es lo sacan de la gerencia general y existe un mea culpa por parte de Sedapal, obvio, porque ni bien se toma acciones ante esa emergencia, se actuó. ¿Ustedes estuvieron de acuerdo con la separación tanto del gerente como del presidente de Sedapal? Nosotros en este caso, tanto de manera personal y también por parte del sindicato, creo que no era el momento oportuno. No era el momento oportuno porque todos estaban enfocados a solucionar el problema. Correcto. Que era el tema de la emergencia. Ustedes querían una investigación y que se determine responsabilidades. Obvio que eso debió haber sido, o sea, se debió haber actuado con todo el personal que estaba inmerso en la emergencia, porque actuaron de manera conjunta. Todos los gerentes estuvieron en toda esa semana, la primera semana, y luego posterior a esa semana, eso continuó 2 meses. Y esos 2 meses ha habido una participación constante de las autoridades de Sedapal, gerencias, jefaturas e incluso el propio personal de Sedapal, de una manera organizada, han participado en la entrega de alimentos y también incluso de ayuda en la entrega de bidones de agua a los afectados. Entonces sí hubo un compromiso, pero definitivamente que tenía que haber una investigación, tiene que hacerse. Y correcto, obviamente responsables, sean trabajadores de Sedapal, sean de la autoridad en este caso el Ministerio de Transporte, sea de las municipalidades, tienen que pagar las consecuencias. Pero creo que en el momento tomar una decisión de esa magnitud y responsabilizar directamente a Sedapal sin tener un previo informe y teniendo ya ciertos indicios en los cuales ves que la tubería no era la adecuada, el asfaltado tampoco era el adecuado porque no se hizo con la debida Digamos firmeza. Que ustedes sintieron que la responsabilidad, claro, se les fue echada a todos ustedes, pero que no hubo una responsabilidad compartida, porque lo que nos está diciendo hoy en realidad sí tiene fundamento, ¿no? El hecho de que los sistemas y toda la parte de ingeniería es responsabilidad de Valle Montero, el tema de las pistas, el tema de la propia circulación, hay competencia de las municipalidades, y es verdad, tenía que haber una responsabilidad compartida. Ahora, ¿quiénes estarían detrás de querer, aparte de que ya nos ha dicho el propio Ejecutivo, privatizar Sedapal? Justo a eso iba. Cuando lo nombran a Carlos Bus, ministro de Vivienda, deciden hacer obviamente el cambio de directorio porque los tilda incluso a través de un comunicado del Ministerio de Vivienda de incapaces, sin haber recibido todavía el informe. Ojo, el informe sale posterior a... sacan un comunicado declarándolos incapaces y pide la renuncia inmediata del directorio en pleno. Obviamente ellos, que son personas profesionales,
automáticamente se sienten un poco desconcertados. Desconcertados, ¿verdad? Y en la primera sesión de directorio que viene, ellos presentan su carta de renuncia. Obviamente ellos, me imagino que en su momento presentarán sus demandas correspondientes, evaluarán qué acciones tomará en contra del Ejecutivo. Pero en ese entonces presentan su carta de renuncia y, oh sorpresa, el ministro Bruce, a través de, obviamente que no es el Ministerio de Vivienda quien selecciona a los directores de SEDAPAL, porque SEDAPAL está adscrita a FONAFE. FONAFE es quien designa al nuevo presidente directorio. Y el nuevo presidente directorio hace un mes es Francisco Dumler. O curiosidad, que en el año 2015-2016, cuando era ministro de Vivienda, él era el que incentivaba el tema de la privatización de SEDAPAL a través de los asociados público-privados. Ahora, señor Arce, lo que usted dice, como le vuelvo a reiterar, tiene argumentos, tiene fundamentación, pero también hay algo que es cierto, ¿no? Que en SEDAPAL, y la mayoría de gente lo considera así, algo está fallando, ¿no? Y toda falla necesita algún tipo de reestructuración. ¿Por qué ustedes se oponen, por ejemplo, al tema de la privatización de SEDAPAL? ¿Qué implicaría, primero, privatizar SEDAPAL? ¿Cuáles serían los efectos positivos? Y si considera que hay efectos positivos, ¿y cuáles serían los negativos según su percepción? Tenemos ahorita un claro ejemplo en la zona norte, en Tumbes, en donde ya incluso se privatizó el servicio. En la zona norte se ha privatizado. En Tumbes. En Tumbes. Así es. Entonces, y es un fracaso total, y eso ya tiene más de 10 años, que se viene concesionando. Entró la primera empresa, fue un fracaso, entró una segunda, fue un fracaso, entró una tercera, y el gobierno sigue subvencionando todos esos proyectos, y muchos distritos de Tumbes hasta ahorita no tienen servicio de agua. Entonces, a nivel nacional ya es un fracaso el tema de la privatización, y a nivel internacional, lo que es el servicio de agua, casi ningún país tiene privatizado el tema del servicio. Al contrario, o son municipales o son del Estado. Son del Estado. Así Ahora, es. Aparte de Tumbes, ¿hay algún otro ejemplo en alguna región del país donde haya funcionado el tema de la privatización, o solamente es el caso particular? Solamente se privatizó Tumbes, nada más. Y según lo que ustedes dicen, este sistema ha fracasado. Está en todos los medios, existen informes en los cuales es un fracaso total, y el servicio de saneamiento en Tumbes es fatal. No hay agua en muchos distritos, por más de 5 años. Entonces, el tema es sencillo. Nosotros no decimos que SEDAPAL ahorita como está es perfecto, tiene falencias como cualquier empresa. Pero, ¿por qué las falencias? Porque existe demasiada intromisión política, como la que acabo de mencionar. O sea, no tiene autonomía para poder realizar sus gestiones. Adicionalmente, si bien es cierto, no ha sido privatizado al 100% SEDAPAL, a raíz de los diferentes cambios que han habido gerenciales y a través de los diferentes directorios, muchas de las actividades de SEDAPAL se han tercerizado. Casi el 70%, como te lo mencioné hace un instante, el 70% de actividades son tercerizadas. Depende de terceros, ¿verdad? Exacto. Ahora, entonces, lo que ustedes están pidiendo también es autonomía. Exacto. La autonomía debe ser a través de que tener en realidad toda la gestión, todo las decisiones que se toman a nivel empresa, lo hace el directorio. Correcto. Entonces, mientras que exista el directorio, esté formado por personas vinculadas al tema político, van a seguir viendo estas falencias. El directorio anterior, a pesar de que estaba trabajando de alguna manera, estaba conformado por 5 personas, de las cuales 4 eran designadas por el Ministerio de Vivienda y Construcción y 1 del Ministerio de Economía. Entonces, ahí definitivamente no existe una autonomía total. ¿Cuántos miembros son en el directorio? ¿Son 5? Normalmente son 5, pero puede funcionar con 3. Correcto. Ahora, estos directivos los nombra el Poder Ejecutivo. En este caso, FONAFE, entre comillas, que supuestamente debe ser autónomo, pero recordemos que FONAFE es parte del Ministerio de Economía. Y son ellos que a través del Ejecutivo se designan, pues, en este Entonces, caso, el Ministerio de Vivienda pone 4 y el Ministerio de Economía pone 1. No, quien designa es FONAFE. Correcto, y FONAFE hace una evaluación de qué personas son las que deben intervenir en el directorio. En el directorio pasado, que ha sido retirado, 4 miembros eran del Ministerio de Vivienda y 1 de Economía. Incluso una de nuestras propuestas fue de que debería participar una persona de la sociedad civil, es decir, un poblador común y corriente de Lima,
Un ¿Cómo sería representante, designado ese poblador? habría que evaluar de qué manera de repente elecciones internas. Esta es una propuesta que ustedes a quién se la han presentado. Nosotros, tanto al Ejecutivo como al mismo propio CEDAPAL y también al Ministerio de Vivienda. Y no han tenido respuesta hasta ahora. Recién en esta última conformación del Ministerio, porque también nosotros decíamos, las vías principales, como te acabo de mencionar, son responsabilidad de la Municipalidad de Lima. Entonces nosotros decíamos que de alguna manera debería estar dentro del directorio el alcalde de Lima. Y bueno, este nuevo directorio está uno de los integrantes como directores, el señor Muñoz. ¿Ustedes han tenido oportunidad de conversar con él y expresarle lo que nos están diciendo? Todavía no, directamente con él no. Pero sí hemos sacado comunicados, hemos lanzado propuestas a través de los periódicos haciendo mención que no debería ser el único, ojo, sino que debería estar representado el directorio por trabajadores de CEDAPAL, un usuario del servicio, del Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Lima. Bien, entonces esperemos que esta propuesta pueda llegar, que haya un debate alturado y que finalmente culmine esto en el mejoramiento, porque como usted mismo lo ha dicho, toda empresa tiene fallas, pero que culmine en el mejoramiento de CEDAPAL para beneficio de todas las personas limeñas. No sé si quiere dar un último mensaje para toda la población de Lima que también nos está escuchando. Sí, lo único que quiero mencionar es que definitivamente la participación de Dumler en el presidente directorio no es nada saludable. Ya incluso ha sacado varias editoriales en El Comercio y en otros medios de comunicación, indicando que es necesaria la participación privada dentro de CEDAPAL. Correcto. Entonces, ya ahorita tenemos muchos proyectos en fracaso y necesariamente necesitamos que exista una investigación de todo lo que está ocurriendo y de alguna manera, que a pesar de que ha sido retrasada esta decisión del gobierno de declarar en emergencia San Juan de Lurigancho, se saluda, pero también que sea debidamente supervisada para que nuevamente no se otorgue estos proyectos a empresas terceras, que a la larga, de repente, después de aquí a unos años, vuelva a ocurrir otro incidente tan igual o peor. Al final las calles terminen inundadas. Y al final terminen inundadas y al final quienes pagan esta consecuencia son los usuarios. RCR, la red que comunica y une al Perú.